Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, bienvenidos a un nuevo espacio de Hacia el Encuentro con Dios, donde semana a semana nos encontramos con alguna persona, algún invitado que nos comparta algún tema sobre nuestra fe, sobre nuestra formación. Hoy queremos saludar, dar la bienvenida nuevamente a nuestra directora ejecutiva, la hermana conocida de muchos de ustedes, y no de todos, la hermana María Esther García, que por esta vez se encuentra en Perú. Desde allí mismo nos interconectamos porque otras veces la misión la tienen en otros lugares. Hermana, pues bienvenida, usted está allí en los estudios de NC en la ciudad de Lima. Gracias por estar con nosotros y el tema tan bonito e importante que nos va a compartir. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder compartir y saludar a todos los oyentes, que ya saben que con mucho gusto y alegría, siempre que puedo, hago un poquito para poder estar con ellos, porque realmente todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y nuestra oración también, que es lo mejor que podemos hacer por nuestros oyentes, es para darles una programación en buena formación, en ser luz de la verdad, de la revelación de Dios para todos nosotros, porque es el camino que nos conduce a la vida y que nos hace libres y que nos hace felices. Por lo tanto, como digo, pues es un esfuerzo grato, que es además pues muy compensado, sabiendo que el Señor siembra estas semillas y que darán fruto en los corazones que estén abiertos y que sean tierra buena. Así es, muy bien dicho, hermana, que esa es la intención de todo NS. Muchas gracias. Y pues, como usted ha dicho, gracias al equipo. Hay pequeñas hormiguitas que están detrás de toda esta labor para que podamos tener espacios y programas como este. Gracias a todos ellos. Hermana, hoy pues usted nos ha querido compartir un tema que siempre es actual porque el hombre no deja de ser amenaza para sí mismo sin Dios. Más o menos parafraseando a alguien, pues hoy el tema que tenemos es la vida humana es sagrada, también podríamos decirlo, toda vida humana es sagrada. Y esto a raíz que usted nos compartía y lo estaremos escuchando en algunas partes de este programa hoy e invitando a todos a que vayan a nuestro canal de YouTube también para que allí accedan al testimonio completo de una ex trabajadora de esta, tristemente, muy conocida multinacional de planificación, entre comillas, ¿no? Planet Parenthood, ¿no? Que esta multinacional de aborto, sobre todo, tristemente célebre, ¿no? Iremos un poquito, poco a poco viéndolo. Pero hermana, usted muy catequista siempre nos recordaba, y como el padre Molina, inspirador de NC también, mucho quería, y la sana doctrina católica, primero iluminar, sentar las bases, hermana, sobre algo que parece evidente, pero que no, no actuamos según ello. El valor, la dignidad de la vida humana, de toda persona. Uh-huh. Usted lo ha dicho, parece evidente, porque dentro de nosotros, en nuestra propia conciencia, llevamos enraizado el valor que tiene la vida y que por lo tanto debemos defenderla. Sin saberlo, dentro de nosotros, nuestra conciencia, que es la voz de Dios dentro de nosotros, esa impronta que ha puesto la imagen de Dios en nosotros, nos dice que esa vida es sagrada, es decir, que viene del mismo Dios. Por eso, como dice usted, vamos a iluminar primero este gran misterio, este gran don de Dios que es la vida, toda vida. Dios Estupendo. es creador, ¿no? Lo decimos en el credo, es el primer artículo de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y no nos damos cuenta del alcance que tiene este primer artículo de nuestra fe, que si vamos a misa cada domingo, pues confesamos públicamente con toda la Iglesia. Dios es creador, Dios es la vida, Él es la vida, es la existencia. Yo soy el que soy, dice a Moisés. En el libro del Éxodo lo tenemos, esa confesión de que Dios es como el asentamiento de la vida, el seyente. Si existiera esa palabra, en castellano la diríamos así: Dios es el seyente, es decir, el asentamiento de la vida, de la existencia. Y Él, en un acto de amor, pues
comparte, ¿no? Nos hace partícipes de este gran don de la existencia entre millones y millones de futuribles que nunca han existido y nunca existirán. Yo he sido elegido para la existencia, para la vida. Y esto podría parecernos algo pequeño, y no lo es, porque desde el mismo momento que he sido elegido para la vida, para la existencia, pues Dios, junto con ese paquete, ahora que está muy de moda, ¿no?, hacer estos combos o Max. paquetes más de oferta, realmente la oferta del amor de Dios es impresionante, supera todas las ofertas del mercado, del mejor de los marketings, ¿no? Porque junto, unido, ¿no?, cosido al don de la existencia de la vida, el Señor ha querido darnos también la participación en la vida eterna. Es decir, Dios podría habernos dejado meramente como criaturas de Dios y ya sería un gran don, sería un enorme don el poder participar de la vida y de todo lo que conlleva. Pero no nos ha dejado ahí en una mera vida humana, sino que también a través del bautismo, que es la puerta a la Iglesia, la puerta a la gracia, a la participación de la misma vida de Dios, nos hace hijos de Dios, no ya criaturas, y por lo tanto, tatachán, entre comillas y subrayado en negrita, herederos del cielo, Nada herederos del más y cielo. nada menos. Porque claro, si yo soy hijo de un gran rey, pues que me toca en herencia sus riquezas. Todo lo de él es mío. Pues si yo soy hijo de Dios, hija de Dios, todo lo que Dios es y tiene es mío y para mí. Y eso hay que creérselo. Y el hecho de haber sido llamados a la vida eterna, por eso Dios ha hecho nuestra alma inmortal, nos hace dar un salto cualitativo que es inconcebible ya para nosotros. Para lo que no tenemos, o sea, no habría miles y millones de vidas para dar gracias a Dios. Y de forma indigna y sin merecerlo, Dios nos lo regala, por el hecho de recibir el bautismo y pertenecer a la Iglesia. Por eso, y hago aquí un paréntesis, pero que viene muy al caso, cuando dice la gente, no bautizo a mi hijo, sino que él lo decida de mayor. Es privarle, o sea, yo no diría, yo no le voy a dar de comer a mi hijo hasta que él decida qué tipo de leche o de comida quiere hacer. Lo mato. Yo, que sé lo que es bueno, le doy lo mejor a mi hijo para que pueda surgir esa vida humana y es verdad, pues cuando él ya tenga 15, 18 años, pues que coma lo que vea que le sienta mejor. Pero mientras está a mi cargo le doy lo que sé que es lo mejor. ¿Y por qué para la vida sobrenatural no lo hacemos? Entonces, por eso Jesús ya decía en el Evangelio, dejad que los niños vengan a mí en el sacramento del bautismo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Hay de aquellos padres que impiden que los niños lleguen a Jesús a través del sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque los privan de esta otra vida que el Señor nos regala, aparte de la vida humana, que ya de por sí, el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, como dice el Catecismo, en el número 1700 del Catecismo, pero en muchos lugares más habla de la dignidad de la persona humana, del valor, de esta vocación a la que hemos sido llamados, por lo tanto, a la bienaventuranza eterna, a participar de la misma vida de Dios. Es verdad que nos lo ha dejado de forma libre, porque es la única manera de amar es en la libertad. Si se fijan, Dios, pues sí es verdad que nos ha llamado a la existencia sin pedirnos permiso, pero con un gran regalo que nos hace a todos. No quiere que volvamos a Él sino libremente. Como dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Bien, pues Asombroso. entonces, exactamente, esta participación en la vida de la gracia nos da a todo ser humano un carácter, como digo, sagrado de nuestra vida, por lo tanto inviolable, es decir, no se puede mancillar, la vida no nos pertenece, es propiedad exclusiva de Dios. Nosotros en el mundo nos han enseñado el respeto que hay que tener a la propiedad privada, ¿verdad? Esto es del otro, yo no puedo robárselo. ¿Por qué le robamos la vida a Dios en concreto en este terrible mal que está siendo silenciado
de los ateos, pero de muchos católicos. Entonces nosotros tenemos que darle voz a aquellos que no les dejan tener voz, y después de haber intentado dar algo de luz de esta maravilla de la sacralidad, porque de verdad viene siendo, es eso, es algo que sale de las mismas manos de Dios. ¿Cómo yo lo voy a tocar? La vida humana de cada persona, y aún más todavía esta participación en la vida divina, lo que deberíamos reconocer, agradecer, aprovechar todos los dones que Dios nos da cada día unidos al don de la vida, pues todavía y cada vez más en muchos lugares del mundo, cada año está siendo mermado, está siendo roto, está siendo destruido, y por lo tanto estamos privando a tantos seres humanos de participar en la vida divina que Dios nos regala. Y por eso es el crear esta conciencia para que despertemos y veamos que de verdad es algo muy doloroso. A veces tenemos este gran error los seres humanos, qué lástima, eso muestra tanto nuestra debilidad, que lo que vemos que se generaliza nos parece ya que es normal. Normal. Pero eso no es así, no debe ser así. Así es. Y hermana, a este respecto, y para continuar por esta vía también, pues más de fe, pero el paso previo que me surgía, además de recordar a los oyentes y televidentes que usted acaba de llegar hace poco desde nuestros estudios, digamos, en España, en Barcelona, o sea, tiene también digamos, esa actualización en la información, en la constatación. Hermana, Europa. se da una paradoja. Por un lado, bastante interesante, hasta bonita, una sensibilidad por defender la naturaleza, la vida, los animales. Y ha habido incendios hace poco, creo, en el mismo España, en alguna zona, había unos incendios muy fuertes. También hubo todo lodazal, ¿no? Creo que en Valencia, en alguna zona, todos, qué bien ayudar, los animales, qué bien. Pero por otro lado, como usted decía hace poquito nada más, un desconocimiento, no sé, un desconocimiento no casual, no sé cómo decirlo, No, de todo lo que está ocurriendo, de asesinar a seres humanos. Y uno dice, pero ¿cómo se da? ¿Cómo ve usted también en este estar entre América, Hispanoamérica y ahí España, esa como contradicción, hermana? ¿Tendrá algo que ver esta pérdida de Dios, en cierto modo, de que un poco nos desviamos? por supuesto. Y por eso alertamos a nuestros oyentes y televidentes, porque si no trabajamos en una constante formación en los valores y en el fundamento de los valores morales de nuestra vida, vamos al viento de lo que dicen los medios de comunicación. Y ya nos hemos dado cuenta, la pandemia fue una triste prueba de la capacidad que tenemos de ser manejables con mentiras que ahora se están haciendo públicas y en las que muchos cayeron. Pues por eso alertamos a que seamos críticos de todo lo que aparece en los medios de comunicación y vayamos a las fuentes morales del catecismo, de lo que dice el magisterio de la Iglesia. La dignidad de la persona humana, el valor de la persona humana que acabamos de ensalzar, de recordar, ¿no? De desempolvar un poco de nuestra memoria o de nuestra conciencia, es la base, es el fundamento de la visión moral de la sociedad, porque si no existe un valor, una dignidad en la persona humana, ¿por qué la voy a defender? Es algo más, es una cosa, es como dicen o quieren decir, porque ya después vamos a escuchar en el testimonio cómo estas personas que trabajan en clínicas abortistas y planificación, entre comillas, ¿no? Que es destrucción familiar, Así es, bien más dicho. que planificación, Así es.
cómo ellos sí tienen la conciencia en el fondo, porque tenemos una luz que Dios ha puesto dentro de nosotros, que es la voz de Dios, como decía al principio, que esa no se puede apagar. A veces trabajamos mucho en aplastarla, en quitarla, porque nos molesta, pero ahí está, ahí está, ahí está. Y nos va diciendo, eso está mal, tú sabes que no, que ahí hay una vida, no hay un cúmulo de células, ahí hay un ser que es diferente a ti, que por lo tanto tiene todos los derechos que tú tienes. Lo que pasa es que no tiene voz y por eso te aprovechas de que no puede hablar para tú creerte fuerte y amenazar esa vida hasta poder destruirla. La dignidad de la persona es la base de la visión moral de la sociedad. Si esa persona tiene dignidad, tiene un valor, porque participa de la vida de Dios y la vida solo le pertenece a Él, es propiedad exclusiva de Dios, por lo tanto yo no puedo tocarla, solo me toca respetarla, defenderla y hacer que esa vida pues tenga todas las condiciones para poder surgir, porque Dios nos pone en el mundo no como decían los deístas, como ese Dios que está en el Olimpo, ¿no? Y que como que creó el mundo, le dio un poco como una patada, como una gran máquina, eso empezó a rular y se fue de nuevo al Olimpo y se ha olvidado de nosotros. Eso no es real, eso no es así. Dios es ese Dios que no solamente nos trae a la existencia, sino que a través de su providencia, que es el gobierno amoroso y sabio de Dios, está insuflando continuamente esa vida. No sé si conocen, no es tan conocido este juego, pero sí que existió en su día. Hay unos juegos que uno le va dando como un botoncito y sale de abajo como aire. Entonces hay una bolita que yo con ese aire hago que esté en el aire, que no se pose, ¿no? en la plataforma. Sí. Entonces va sacando aire, yo le voy dando al botoncito y va sacando aire de manera que esa bolita siempre está volando, dijéramos. Es una imagen parecida a lo que Dios hace con nuestra vida. Está continuamente insuflando esa vida. En el momento, supongamos, en un absurdo que no va a pasar, Dios se olvidara un segundo de mí, yo no es que moriría, no, es que desaparecería. Así es de existir. Pero Dios no se olvida de mí, está continuamente manteniéndome en la existencia. En la existencia. Luego esa vida, Dios continuamente me la está regalando. ¿Quién soy yo para cortarla? Si es Dios el que me la da y no me pertenece a mí. Pues la vida humana en estos momentos está siendo amenazada por la eutanasia, por la clonación, por investigaciones que se están haciendo y sobre todo por el aborto. Pues bien dicho, hermana, nos toca ir a la primera pausa, que me parece, si usted también le cree que ayude, que la pausa sea un primer extracto, porque quizá no nos da tiempo de poder explicarla. Y esta pausa que sea, además, repetimos, es este testimonio de Ramona Treviño, que va a dar un testimonio, un evento de 40 días por la vida, otra organización que también va defendiendo valientemente y con la oración y el rosario toda vida, especialmente la del niño no nacido. Así que a todos los amigos de NSE les invitamos también a la primera pausa de Hacia el Encuentro con Dios. Sus dudas, consultas, pueden dejarlas, están apareciendo nuestros WhatsApps y también si estamos en YouTube, en Facebook, por favor también allí pueden dejar sus comentarios y compartir este espacio. Les vamos a dejar, Dios mediante, también al final el enlace a la entrevista que mucho recomendamos que puedan acceder a ella completa. Enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Es una gran bendición estar con ustedes y estar en España por primera vez. Y también es ser parte de este equipo de 40 días por la vida, pero hace 13 años yo salí de Planned Parenthood. Aquí en España lo conocen como Profamilia, como planificación familiar. Okay. En Latinoamérica, México se conoce como Profamilia. Pero en 2008 yo acepté mi posición trabajando por Planned Parenthood bajo la impresión de que yo no iba a cometer abortos. En Estados Unidos los Planned Parenthoods no todos cometen el aborto. Hay unos que hacen los abortos y luego otros también centros que refieren por el aborto. Solamente venden anticonceptivos, se venden
pruebas de embarazo, es como una clínica de salud, pero ahí en esas clínicas, como no se hace el aborto, lo refieren a otro Planned Parenthood. Entonces en 2008, cuando yo acepté mi posición como gerente, lo acepté porque yo estaba abajo del pensamiento, yo tenía ese pensamiento de que, bueno, no se hace el aborto aquí, entonces eso se hace otra parte y mis manos están limpias, ¿verdad? Pero también yo tenía esa mentalidad de que a lo mejor conocen también otras personas que tienen esa mentalidad de que yo no, personalmente, yo no creo en el aborto, pero yo no tengo problema que se elige el aborto, ¿verdad? Porque cada mujer tiene su derecho de elegir. Yo creía eso, yo estaba creyendo en esa mentira de que, bueno, eso no afecta a mí directamente, aunque yo nunca me haría un aborto o no lo aceptaba por uno de mis hijos o algo así. Entonces yo caí en esa mentira. Y muchas personas que trabajan por Planned Parenthood en los centros que no se hace el aborto, los centros de referencia, ellos también tienen ese mismo tipo de mentalidad. Y también muchos que trabajan en los centros de aborto, ellos piensan también de esa manera. Bueno, esto no es un bien, ¿verdad? Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Hoy nos acompaña, nos visita, digamos a la distancia, remotamente, nuestra directora ejecutiva, la hermana Mariester García, ya conocida probablemente de todos ustedes, aunque el trabajo más fuerte lo lleva detrás de cámaras, que es realmente una buena cruz. Hermana, bienvenida nuevamente, gracias por compartirnos esta bella reflexión y tan actual, ¿no? Este misterio de la vida y esta sacralidad, esto que toda vida es sagrada, en un tiempo en que hay tanta sensibilidad y hermana, disculpe para también continuar, bueno, mejor lo digo después para no enredarnos, porque acabamos de venir de esta pausa, donde hemos visto esta primera parte del corto de la entrevista a Ramona Treviño, que vamos a poner en la descripción el enlace para la entrevista completa, donde ella, hermana, nos va contando un poquito, se presenta lo que hacía, cómo empieza a trabajar en estas clínicas de Planned Parenthood, que ciertamente ella dice no eran propiamente la clínica de ella, ¿no? Abortiva, las derivaban, pero sí a clínicas abortivas, y ella pensaba que pues, lo hacía bien, pero como ese adormecimiento, hermana, de la conciencia, o no sé, cierta pesadez, no queremos comprometer a más, y finalmente también ella pues va a creer que estaba, incluso que cada persona haga con su vida lo que quiera, etcétera, incluso como una opción aceptable. Y mucho de eso, incluso entre fieles creyentes, nos puede seguir pasando hoy por hoy. Así es. Son excusas baratas que todos somos expertos, dijéramos, en autojustificarnos, autosugestionarnos para hacérnoslas creer. Y lo peor de todo esto es que al final acabamos creyéndonoslo. Y eso nos hace mucho daño porque nos pone en la oscuridad, porque, vuelvo a repetir, Dios nos ha dotado de inteligencia, de voluntad y también de una luz que no nos engaña, que es la luz de la conciencia. Pero esa conciencia hay que mantenerla recta, para eso hay que formarla, hay que darle la luz de la verdad para que se forme en fundamentos sólidos en la verdad del Evangelio, la verdad del magisterio de la Iglesia, la verdad de lo que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, con esa impronta que llevamos en nosotros de la ley natural. La ley natural está dentro de nosotros, que nos dice qué está bien y qué está mal. Eso no es un capricho de Dios, eso es lo que nos hace felices y nos hace libres. Y hay cosas que son intrínsecamente malas, es decir, que ni Dios mismo podría decir que eso fuera bueno. Fíjense que esto es otro engaño, otro gran engaño, que es el fundamento del relativismo. Es decir, no, Dios, como es todopoderoso, pues como hace lo que quiere, si Él dijera que la mentira es buena, entonces sería buena. Lo que pasa es que Él ha dicho que es mala. No, eso no es así. Eso es un error muy grande que socava el fundamento de la misma moralidad. No. La mentira es en sí misma mala. El aborto, el matar la vida, el destruir una vida que no nos pertenece, que es solo pertenencia de Dios, eso en sí mismo es malo.
digan las leyes lo que digan, me diga yo a mí mismo las razones de autoexcusa que me diga. Eso siempre va a ser malo, porque en sí, como nosotros estructuralmente somos seres morales, por el hecho de ser libres, es decir, no nos damos cuenta que la libertad trae en sí misma el hecho de elegir el mal o elegir el bien, es decir, el vivir moralmente, somos estructuralmente morales. Entonces, no es como el perrito o el gatito, que son instintos, pues comen y no pueden dejar no comer. En cambio, yo sí, aunque tenga hambre, puedo decir no como. Esa es la libertad, eso es lo que nos distingue, somos seres racionales. Entonces, claro, nosotros queremos ser libres, pero no queremos la consecuencia de la libertad, que es la responsabilidad. Es decir, si yo quiero elegir mis actos, debo aceptar la consecuencia de los actos. Y todo acto tiene una consecuencia moral. Entonces no nos valen esas excusas baratas que nos queremos autoimponer de bueno, es que pobrecita, una chica con 15 años que ha sido violada. Pues es verdad, es una lástima que ocurran estas cosas. Pero ¿qué culpa tiene el niño que viene? Unámonos, hagamos una buena organización para que esos niños sean adoptados, pero que les demos la oportunidad de vivir, porque si bien es cierto esa chica no tiene la culpa, el niño tampoco. Menos todavía. Menos todavía, es decir, es el más inocente y el que lleva dijéramos, estamos cargando sobre él toda la culpa, por el mero hecho de que no se puede defender. Eso es una crueldad, porque todos en esta vida, y más ahora, estamos todos pidiendo continuamente nuestros derechos y que se respeten nuestros derechos. Muy bien, pero usted tiene el mismo derecho que tiene ese niño. ¿Por qué usted no respeta esos derechos? Él también quisiera tener voz para decir, pues el hecho de una mala acción de mis padres, de mis progenitores, no tengo por qué yo cargar con esa consecuencia de que después no sea deseado. Toda vida debe ser deseada, ¿no? Sí, hermana, disculpe, lo escuchaba a alguien también muy bien sobre esto mismo que dice, incluso en cualquier proceso donde la pena sea mayor capital, digamos la ejecución, la de muerte, pero ¿por qué se le aplica precisamente al más indefenso en este caso? Claro. Entonces no tiene lógica y sobre todo, como usted dice, es una crueldad. Exacto, y yo pido a los oyentes que marquen, porque puede ser que estemos hiriendo quizá alguna sensibilidad, pero esta sensibilidad necesariamente debe ser herida. Perdónenme, yo en el día del juicio no quiero que Cristo se avergüence de mí, porque dice Jesús que el que le confesare delante de los hombres, él le confesará delante de su Padre, y aquel que se avergüence de él delante de los hombres, Cristo se avergonzará de él delante de su Padre. Y yo no quiero que Cristo me vuelva la espalda el día del juicio. Yo quiero que me reciba con los brazos abiertos. Por eso, perdónenme, pero tenemos que herir esta sensibilidad. Es decir, tenemos que abrir unos ojos que quizá, como usted bien decía, el demonio se encarga mucho de amodorrar, de tener quietito, pereza, que no nos moleste, que no nos hiera, que no nos... Sí, por la sensibilidad, pero es mejor que sea ahora abierta, porque ahora tiene remedio, y eso es lo que vamos a comentar en la última parte de este programa. Este programa no va a acabar, aunque ahora vamos a hablar de unas cifras que son dolorosas, y como digo, que pueden a lo mejor impactarnos en un momento. Yo les pido que tengan esa fortaleza en Dios de escucharlas, para que escuchemos después la tercera parte, porque esto sí tiene solución, porque sé también, porque a nosotros mismos nos pasa que ante esto, lo que a muchos católicos y gente buena le pasa es, bueno, primero que no está bien informada. Así es. Y entonces escucha cualquier cosa y se lo cree. Por eso nosotros estamos dando esta luz para que por lo menos conozcan la verdad. Siguen siendo libres, amigos oyentes, entonces ustedes si quieren pueden apagar. Ahora, nosotros pues cumplimos con nuestro deber. Claro, que no queremos que lo hagan, pero exactamente. Si lo desean hacer, pues pueden hacerlo. ¿Sí? Pero además es que lo que nos puede pasar es, sí, yo quiero hacer algo, pero me siento absolutamente impotente. ¿Qué hago yo delante de todas estas
organizaciones mundiales que están a favor del aborto, de la eutanasia, etcétera, etcétera. Pues te vamos a dar un remedio eficaz, porque en este tema, amigos oyentes, no hay que buscar una solución, hay que encontrarla. Hay que encontrarla, pero Dios nos la da. Y ya verán qué eficaz es, aunque no hace ruido. Las cosas de Dios no hacen ruido, pero son muy eficaces. El mal hace mucho ruido y poco bien. El bien hace poco ruido, pero mucho bien. Bueno, vamos a las estadísticas. Así es. Hay unas asociaciones, dígame. Sí, disculpe, para ingresar en esto que usted decía y el texto que nos ha preparado nuestra producción, mucha gente, muchos de nosotros estábamos, y muchos seguro están, con ese adormecimiento que usted mencionaba, viviendo en la superficie, ¿no? Pero cuando conocemos, y esto no es ninguna, le llaman ahora, y es probable incluso que en alguna plataforma digital, por haber mencionado alguna palabra ahora, nos censuren, y eso está, lamentablemente, pero bueno, seguiremos intentando hacerlo con mayor inteligencia quizá, pero no hay ninguna cacería de brujas tampoco, estamos inventándonos, que ahora dicen, no, eso todo ustedes se inventan una especie de, en todo ven, ¿no? Son datos, están allí y la mayoría estamos viviendo adormecidos en la superficie de cosas muy importantes y no de todo. De hecho, hay entidades internacionales y académicas completamente oficiales que arrojan estas cifras, en concreto, cifras de las causas de mortandad mundial. O sea, hay entidades que trabajan en saber de qué muere la gente cada año. Y entonces hacen estadísticas. Y de ahí las asociaciones pro vida, algunas asociaciones pro vida trabajan con estas estadísticas sacando de estas entidades internacionales de qué muere la gente y así lo conocemos. Entonces podemos decir, sacado de estas entidades, no de nuestra manga, son entidades, como digo, oficiales que trabajan en estas estadísticas, que en el año 2024 murieron por aborto provocado 45 millones de bebés. Ha sido más que nunca. Se ha superado este récord que ya de por sí era muy terrible. Entonces, por eso decimos que el aborto no es un tema menor, sino que podríamos llamarlo la carta más violenta en la baraja del mal. Usted hablaba del misterio de la vida al principio y realmente, como lo hemos explicado, la vida es un misterio y es un don de Dios. Y también hay un misterio que es el de la iniquidad. Es un gran misterio porque es el misterio de la libertad del ser humano. Qué impresionante. Vamos a comparar este mal, gran mal del aborto, que tiene 45 millones de víctimas al año. Estas son las oficiales, porque ya sabemos que en muchos países, incluido Perú, hay abortos clandestinos muchísimos. Esos no están en estas estadísticas, porque estas estadísticas son de abortos provocados en países donde lamentablemente sí está en las leyes que han puesto los seres humanos, o olvidándose de la ley de Dios, lo han puesto como aprobar. Entonces se contean oficialmente estos abortos, son 45 millones. Vamos a compararlo con otros males. Hablamos hoy en día también de una epidemia de salud mental que afecta a muchas personas, incluso, por ejemplo, lleva al suicidio, y sabemos que esto afecta especialmente a los adolescentes. Es algo preocupante, muy preocupante, a lo que le damos también su valor, pero, según estiman estas entidades, no lo voy a saber decir en inglés, creo que es World Do Matter, es decir, exactamente, medidas en el mundo, es una entidad oficial, lo pueden buscar ustedes en internet y ahí va a salir. Los suicidios en el mundo en el año 2024 fueron 1.071.000. Muchos, es verdad, pero de 1 millón a 45 millones hay vamos tomando cuentas, 45 a 1, digamos, ¿no? Vamos haciendo comparativas. También mueren muchos niños, esto lo sacan en estas estadísticas de qué muere la gente en el mundo, mueren muchos niños menores de 5 años, sobre todo en países en subdesarrollo, y la inmensa mayoría es una gran lástima por enfermedades que serían evitables en países desarrollados, pero como son países muy pobres, pues muchos niños mueren antes de los 5 años.
¿Cuántos fueron en el año 2024? 7,6 millones. 7,6 millones. Es una cifra terrible, son muchos niños. Pero no alcanza la cifra de 45 millones. Vamos, eso, 45 a 1, 45 a 7. Exacto. ¿Cuántos mueren en accidente de tráfico en el mundo durante un año? Bueno, en el año 2024 murieron en accidentes de tráfico 1,35 millones al año. 1,35. Si se fijan, la desproporción sigue siendo muy grande. La gripe, por ejemplo, ¿cuántas personas ha matado en el año 2024? 500.000, es decir, medio millón. La mayoría, obviamente, ancianos que ya tenían pues otras muchas complicaciones. Sigue siendo, pues son cifras dolorosas, es verdad, pero en comparativa, si nos tiene que doler la muerte en el mundo, si lo que nos duele es que alguien muera, entonces cuanto más cantidad de personas mueren por esa causa, más nos debería doler. Sigue siendo el ranking número 1 el aborto en el mundo. El cáncer está matando muchísimas personas cada año, es una cifra, aunque está estabilizada, es fuerte. El cáncer mata unos 8,2 millones de personas cada año, según estadísticas oficiales. 8,2 millones. Fíjese que estas cifras ni siquiera llegan a sobrepasar 10 millones. O sea, estamos en el rango de 1 a 10. ¿No? Y hermana, si me permite, acabo de verificar en la página oficial de las Naciones Unidas, digamos, oficial entre comillas, y por lo raro que se sabe ahí en ella, pero dan como cifra fallecidos por el COVID en los años 20 y 21, por ejemplo, casi el total de 15 millones de personas, cifra oficial de las en Naciones 2 años. En 2 años, en el año 2020 y 2021, murieron 15 millones de personas por COVID. Fue una pandemia, fue terrible, pero fíjense, seguimos por debajo, porque cada año, y en este año, como digo, ha superado el récord lamentablemente, son 45 millones de niños los que se abortan. Fíjense que si sumáramos todas las causas de muerte mayoritarias que hay en el mundo, incluso sumándola todas ellas, no alcanzaríamos la cifra de 45 millones. Es decir, por cada niño pobre que muere de una enfermedad que se podría evitar, como hemos dicho, son 6 niños los que voluntariamente son matados antes de que nazcan. Por cada persona, por ejemplo, que muere en un accidente de tráfico, son 33 niños los que están siendo abortados. Son datos publicados en medios oficiales, los pueden buscar, y nosotros creemos que las cifras reales son mayores aún, bastante mayores. Algunos hablan, como digo, si sumáramos esos abortos clandestinos de Perú y de otros países, que son hechos también en hospitales a veces de modo encubierto, pero no dejan de ser un crimen. Algunos hablan de hasta 80 millones de abortos en el año. Es mucho. Fíjense que, y también les ayudo a hacer una reflexión que es real. A veces decimos, ¿por qué no se ha descubierto todavía la vacuna contra el cáncer, contra estas enfermedades, esta o la otra? ¿Por qué el mundo está tan mal y no hay buenos dirigentes? Y Dios nos podría decir, yo sí los creé, pero vosotros los habéis matado. En esos 80 millones y a lo largo de los años, tantos y tantos ya millones o quizá billones de abortos que ha habido en el mundo, estaban pues esos médicos que Dios había creado para que conocieran y descubrieran las vacunas que pudieran ayudarnos a vivir en una mejor calidad de vida. Estaban quizá muchos santos que hubieran ayudado a hacer mejor la sociedad. Estaban muchos presidentes, mandatarios, santos, dirigentes que hubieran podido llevar a las sociedades a un mundo más justo y más digno. Pero nosotros los hemos matado.
A lo mejor no directamente, pero sí con nuestro silencio. Amigos oyentes, yo sé que esto es muy duro, pero esto tiene un remedio y es mejor que lo conozcamos ahora y que lo practiquemos, porque sí hay algo que podemos hacer y es algo muy poderoso y lo vamos a ver en este testimonio, que es un botón de muestra. Hay muchos más. Nosotros ahora hemos podido grabar en Barcelona, en este encuentro que se tuvo, este testimonio realmente impactante donde se muestra el poder de ese medio eficaz que Dios nos da, que es la oración. La oración. Así. Muy bien, pues con ello vamos a volver para la última parte de este es el encuentro con Dios. Les invitamos a todos los oyentes, televidentes de NC, que no se muevan de nuestra sintonía, dejen sus reportes o consultas, compartan este espacio, por favor, para que le ayude a más personas en esta intención formativa, o como diría Benedicto XVI, performativa, ¿no? Que también se produzcan cambios en mí. Otro corto a continuación de Ramona Treviño, que nuestro equipo de NC en Barcelona realizó hace pocas semanas o meses. Enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Tercer día de la campaña. Y cuando yo estaba ahí y ya habían salido mis compañeros del trabajo, yo estaba sola en la clínica. Y era el tercer día de la campaña cuando yo vi a una señora parada en la acera. Y yo pensé, esta señora es parte del 40 días por la vida, de la vigilia. Y yo sentía como que el Espíritu Santo me estaba diciendo, ve con ella a pedirle oraciones, porque yo quería salir de mi trabajo. Entonces yo salí con ella, me saludó, ella me sonrió, y yo me asusté y me subí al coche y me fui. Luego, después de como una cuadra, se me dio cuenta que se me había olvidado algo y regresé. Pero no quería regresar porque no quería volver a ver a la señora. Entonces, cuando yo regresé, también otra vez me sonrió, me saludó. Y en ese momento sentí como un empuje, una voz diciendo, ve con ella. Y yo fui con ella y le saludé y le dije, mi nombre es Ramona Treviño, yo soy la gerente de aquí y quiero pedirle un favor. Y ella, obviamente muy sorprendida, me dice, claro, ¿qué? Y le dije, por favor, ¿rezas por mí? Y ella se quedó sorprendida y dice, sí, claro. Y le digo, no, es que lo que pasa, ya no quiero trabajar aquí y necesito buscar otro trabajo. Y nomás quiero saber si por favor rezas por mí. Sí. Entonces quedamos así y llega un señor en ese momento que ella y yo estamos platicando. Y ese señor era el líder de esa campaña. Resultó que esta señora no era voluntario de 40 días por la vida. Esta señora nunca en su vida ha ido a una clínica para rezar y era su primera vez. Si ella no estuviera en ese momento, nadie no estuviera ahí. Porque el señor Jerry, que era el líder, estaba tardado en el trabajo. Y me doy cuenta de que si ella no estuviera, nadie estuviera ese día, en ese momento. La verdad que es un milagro. Entonces, cuando Jerry llegó, estuvimos hablando yo y él me dijo, Ramona, por favor, con tu permiso, ¿puedo compartir esto con nuestro equipo, nuestros voluntarios? Y yo, pues yo no sé qué es eso, pero sí, compártelo con cualquier persona, ¿verdad? Y también él dice, ¿puedo compartirlo con el equipo nacional de 40 días? Y digo, sí, yo tampoco no sé qué es eso, pero compártelo. Le digo, yo necesito todas las oraciones. Y por 40 días, cuando le digo, la verdad que me falta palabras de explicar la gracia que yo sentí. Era como que Dios abrió mis ojos de una manera, no te puedo ni explicar. Hasta todavía me da mucha emoción después de tantos años. Porque es inexplicable cuando uno tiene esa experiencia con Dios. Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, culminamos ya esta bonita, impactante entrevista con el testimonio de Ramona Treviño, una entrevista que nuestro equipo de NC Barcelona realizó hace poco y que está disponible en YouTube, el enlace que les vamos a poner ahora en esta publicación. Y si ustedes no lo están haciendo por radio de televisión, contáctese con su sede de NC más cercana para brindarles por un WhatsApp, por ejemplo, correo electrónico, el enlace de esa entrevista. Bueno, hoy, ya lo hemos dicho varias veces, agradecemos la visita, que se conecte con nosotros nuestra directora ejecutiva,
la hermana Marister García, para recordarnos que la vida humana es sagrada. Y hermana, pues hemos escuchado este otro extracto, quizá más largo, pero ha valido la pena, de Ramona Treviño, ¿no? Ella un poquito habla en inglés, aunque es mexicana, pero se le entiende bien en general, pero ha valido la pena, hermana. Ella también lo ha mencionado, de otro modo quizá a su forma, pero ese encuentro con Dios y esa herramienta que usted nos mencionaba antes de la pausa para este mal, sutil pero profundo y muy maligno, y tanto como para otros, que al final es todo como esa rebeldía nuestra contra Dios incitada, promovida también por el maligno. Sí, bueno, ella lo explica muy bien y yo creo que el testimonio vital no requiere comentarios en el caso de ella y de tantos otros, porque lo han vivido. Ellos son los que mejor nos pueden argumentar a nosotros, que a veces nuestra fe decae, ¿no? Y puede venirnos la tentación del desaliento, de la impotencia, del pesimismo. Creo que con testimonios de este tipo nuestra fe debe robustecerse, debe perseverar y persistir en el bien contra viento y marea. Pero esto debemos pedirlo. También nos ayuda a pensar qué tanto hago yo oración, qué tanto me apoyo yo en la gracia de Dios, en la vida sacramental, porque si no es normal que estemos débiles y que entonces pues cualquier viento, dijéramos, que aparezca nos bambolee. Entonces, como otras veces hemos dicho, el mundo está así, dijéramos, se pierde, no se hace algo mayor bien no por la maldad de los malos, sino por el silencio cómplice de los que queremos ser buenos. Nuestro silencio es responsable. Eso es necesario asumirlo. Alguien tiene que asumir el grito de estos niños a los que no se les deja defender. Alguien tiene que asumir esa llamada, dijéramos, que nos hacen y poder dar voz a los que no tienen voz. Y si bien es cierto, no todos tenemos las circunstancias adecuadas para poder pertenecer a entidades pro vida, aunque yo les animo a que conozcan, creo que en muchos lugares. Y fíjense, paradójicamente, usted hablaba al principio de España y de Europa, donde allí es oficial desde hace muchos años, muy lamentable, pero también al tiempo en España en concreto también se ha hecho una estadística, después me parece de Croacia, es decir, de Polonia, donde más vigilias por la vida se hacen. Esto pasa, ¿no? En lugares donde hay mucho mal, pues no podemos quedar indiferentes. Entonces, yo que vengo de España y ahora me ha tocado estar más allí, es verdad, los buenos realmente son muy buenos, es decir, hay gente muy comprometida porque ya no se puede callar. Y miren, si bien es cierto, en países libres, hasta ahora, porque no sabemos qué puede ocurrir, ¿no? En países donde hay libertad de expresión, donde hay libertad religiosa, pues supuestamente no hay una persecución, ¿no?, contra la Iglesia Católica como la hay en otros lugares, pero sí hay una persecución dura, muy dura, ideológica, a través de las leyes. Están realmente destruyendo la moralidad y esa es una gran persecución. Entonces tampoco podemos callar a eso. Y como está pasando, por ejemplo, en algunos países de Europa y de Estados Unidos, que solamente ya ni siquiera rezar, solamente por pararte al lado de una clínica abortista ya puedes ser encarcelado. Sí. Pero se sigue haciendo, Recuerda es que decir, disculpe, esa noticia impactante de la policía, me parece en Inglaterra, que a una mujer, por el hecho de pensar en rezar, supuestamente, o sea... O de llevar un rosario solamente sin hacer nada. Una dictadura hasta de lo que pienses. Eso Increíble. En países supuestamente con libertad de expresión, ¿no? Pero hay de aquellos que queremos, pues precisamente, tener una opinión diferente a lo que ellos nos quieren imponer. Realmente es una dictadura ideológica, tal cual. Y no mundial, nos tiene que dar miedo. Mundial, hermano, no nos tiene que dar miedo. En estos momentos no podemos callarnos.
Como dice usted, habrá que hacerlo con inteligencia, con una sana prudencia, porque tampoco debe ser de una manera agresiva, jamás el bien se impone, pero con inteligencia, con prudencia, unidos, que también nos cuesta mucho a los que queremos ser buenos, a veces nos dividimos, porque yo quiero una cosa, el otro quiere otra y no nos ponemos de acuerdo. Eso también es una tentación que nos pone el maligno a los buenos, nos divide. No, unidos vamos a tener más fuerza, los sumandos se van a convertir en factores si se asocian. Entonces, asociémonos para poder hacer el bien con mayor eficacia, con mayor organización. Los malos se organizan y por eso triunfan del bien. Pero, como vemos, la oración es un arma absolutamente poderosa, porque acudimos al que es nuestro Padre, al que nos ha creado, volvemos al principio, al que nos ama de tal manera que nos ha preferido a su Hijo. Dijéramos que Dios, cuando vio que caímos en el pecado, que perdimos todos los dones que en el paraíso nos había dado, Dios reconstruye, ¿no?, su plan y hace un juicio de valores entre su Hijo Jesucristo y nosotros. Y en este juicio de valores nos prefiere a ti y a mí y mata a su Hijo para darme la vida a mí. Por eso es tan terrible el aborto, porque Cristo ha dado su sangre por cada uno de esos 45 millones que mueren en el año por aborto. Y yo no puedo privar a esos niños de esa sangre divina que los purifica y que los lleva al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos están destinados a gozar con Dios por toda la eternidad y yo les privo de esa visión beatífica de la bienaventuranza eterna. No puedo hacer que la sangre de Cristo sea inútil para ellos. Por eso tenemos que luchar contra este mal y tenemos este arma poderosa porque el mismo Dios nos dice que está con nosotros. ¿Quién más quiere a esos niños que Dios, que los ha creado? Entonces, yo insto en este momento a todos nuestros oyentes a que crean en el poder de la oración y que entonces recemos mucho por nosotros para ser fuertes, para, como digo, necesitamos una fuerza sobrehumana, no sale de nosotros, somos de una extrema debilidad, lo experimentamos cada día, pero eso no nos tiene que asustar porque la gracia puede en nosotros hacer esas maravillas. Primero las tiene que hacer en nosotros. Pedirle a Dios esas fuerzas superiores, esa prontitud superior que nosotros no tenemos para el bien, para adherirnos al bien y rechazar el mal. El mal también de la pereza, que es un gran mal, es un gran pecado del que no nos confesamos, el pecado de omisión. No hago todo lo que podría hacer. Y puedo rezar, eso lo puedo hacer desde una cama, postrado en mi enfermedad, lo puedo hacer desde una cárcel, como hemos tenido testimonios, personas que nos han conocido a través de la radio en una cárcel y han cambiado su vida y han empezado a rezar dentro de un penal. Puedo rezar desde una cruz muy grande, moral, física, espiritual, desde una enfermedad psíquica, puedo rezar y puedo ofrecerlo, puedo ofrecer cada trabajo, cada pequeña cruz de mi vida para que esos niños puedan llegar a la luz. Puedo apadrinar, puedo adoptar a un niño espiritualmente. Hoy están siendo engendrados, concebidos muchos niños. Si yo hoy adopto uno espiritualmente y empiezo a rezar por él durante 9 meses para que llegue a la vida, pues esa oración tiene eficacia. Y aunque yo no lo vea, aunque sea un niño de Vietnam, de Egipto, de la China, estoy ayudando a que ese niño, dijéramos, tenga toda su fase embrionaria adecuadamente. Pido por su mamá, por su papá, por las personas que los rodean para que protejan esa vida y pueda llegar a dar a luz y a ser un hijo destinado para el cielo. ¿Por qué les voy a privar de ese gran bien por toda la eternidad? Pero está en tu mano, depende de ti y depende de mí, porque todos podemos rezar. Les animo a que vean también la hermosa parábola que está en nuestros canales del juez inicuo y la viuda inoportuna. Cómo grita esa mujer en su desesperación y en su precariedad. No tenía
esa mujer no tenía influencia ninguna, pero tenía dos armas poderosas. Una, su propia miseria, que enamoró a Dios, porque a Dios la miseria le conmueve. Entonces, si nosotros nos ponemos ante Dios con reconociendo que no somos nada, pero que conocemos su fuerza y acudimos a Él para que mire nuestras lágrimas y nos escuche y tenga piedad de nosotros, su segunda arma fue la insistencia. La insistencia, la insistencia, y lo logró. ¿Cuánto más nosotros, cómo no vamos a lograr conmover el corazón de Dios? Y se van a dar, que se den millones, pero no de abortos, sino de conversiones como la de Ramona Treviño. Se pueden dar, se están dando, aunque no las veamos. Así es. Con nuestra oración lo podemos lograr. Tenemos toda la fuerza de Dios con nosotros. Pues hermana, muchísimas gracias. Y se ven, sí, médicos, personas jóvenes que defienden la vida, estas adoraciones eucarísticas a la Virgen. Usted dice esto y también uno lo ve y dice, pues no todo está, tampoco es aquí un pesimismo, evidentemente, no solo un entusiasmo, sino esperanza verdadera en la fe. Hermana Marister García, muchísimas gracias por este tema que nos ha compartido. No sé si nos da la ocasión, si producción lo ve bien para la próxima, se me ocurre ver una figura que defendió mucho la vida en estos últimos, hace poquito, en el siglo XX, la última parte, María Teresa de Calcuta, incluso ganó un premio Nobel, con tanta fuerza y con oración, el amor de la Virgen también. Quizá podríamos en algún momento continuar con esta otra figura en algún otro momento. Así que hermana Marister García, muchas gracias por acompañarnos, a todos los amigos de NC también, gracias por su sintonía y todos. No es opcional el defender la vida para nosotros, no es opcional. Es parte de nuestro ser cristiano, este caminar que todos vamos. Así que muchísimas gracias, les recomendamos nuevamente esta descripción de la entrevista y también les recordaremos, Dios mediante, las parábolas que nos ha hecho mención también la hermana Marister. Hasta pronto a todos ustedes y si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar en otro, hacia el encuentro con Dios. Hasta pronto.